A partir de este momento continuamos jugando. Porque ahora llegan los comentarios y el análisis de este Mundial 2026. Cada partido, cada gol, cada jugador y cada equipo a tener en cuenta. De Taquito y Rabona post partido. Con ustedes, Gonzalo Vázquez. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, bienvenidas todas a este pequeño gran espacio denominado de Taquito y Rabona postpartido. Como siempre, como cada noche, todos los partidos de la Copa del Mundo comentados, analizados y desmenuzados en esto que es ahora la instancia de 16avos de final. Hubo 3 partidos. Un triunfo angustioso, el de Brasil, sobre Japón por 2-1 en primer turno. Japón lo ganaba 1-0 y con justicia al término del primer tiempo, pero después el equipo asiático llamativamente adoptó una actitud conservadora, demasiado defensiva y que nunca es conveniente en una serie de las denominadas mata-mata, es decir, el que gana sigue, el que pierde se vuelve. Fue así que Brasil, a quien no se le cayó una sola idea a la hora de atacar, porque Vinicius estuvo jugando muy solo y casi pegado a la banda izquierda. Poco pudo aportar porque lo de Brasil se redujo a centros y más centros y por intermedio de Magalhães le puso la pelota en la cabeza a Casemiro para empatar el partido. Unos minutos antes, Japón había tenido la posibilidad del 2-0 con un contraataque rapidísimo, pero no lo supieron aprovechar. Y después Brasil intentó, sí, pero no le salió porque no tuvo ideas, no tuvo claridad, no tuvo nitidez, no tuvo juego fluido de la mitad de la cancha para adelante. Pero bastó que los defensores japoneses se durmieran ya en tiempo adicionado al reglamentario para que Martinelli encontrara un resquicio dejado por los defensores y con un tiro esquinado superara la resistencia del arquero Suzuki para poner, ya te digo, pasados los 90, el 2-1 que sería definitivo. Brasil sigue, pero no gusta y mucho menos le sobra nada. Ganó bien frente a Escocia, sí, ganó bien frente a Haití, también, pero era lo mínimo que se esperaba de un equipo que está hecho para jugar la Copa del Mundo, o por lo menos en nombres se puede decir eso. Seguidamente fue el turno de la clasificación de Paraguay, que dejó en el camino a Alemania en la serie de penales, luego de igualar 1-1 al cabo de los 120 minutos. En la primera parte, un muy lindo gol de cabeza marcado por Enciso, luego de una maniobra de ataque del equipo guaraní sobre el sector derecho de su ofensiva. Pero a los 10 minutos de la parte final, Havertz cabeció un centro cruzado y una tardía reacción acaso del arquero Orlando Hill, que después se convertiría en una grandísima figura a la hora de la serie de penales, pero te decía, no pudo detener el cabezazo de Havertz, estableciendo así el 1-1 con el que terminarían los 120 minutos. Después, varios errores, varias atajadas de parte de Orlando Hill por un lado, de Manuel Neuer por el otro, alguno que otro remate desviado por parte de alemanes y paraguayos, sobre todo el remate del número 4 Ta, un tiro altísimo que se fue, como diría la tribuna, a la casa de los vecinos, pero después el próximo delantero, el último penal de Paraguay fue gol y entonces así
Alemania se vuelve tal vez prematuramente, habiendo sido el equipo que más goles había marcado hasta este momento en los 4 partidos que había disputado en la Copa del Mundo. Paraguay sigue y espera rival. Alemania continúa en su estado de crisis. Y en último turno, hace un ratito nomás terminó la clasificación también en la serie de penales de Marruecos, dejando en el camino a Países Bajos. La victoria de Marruecos no se puede discutir. Debió haber ganado el equipo africano en los 90 minutos o en su defecto en el tiempo suplementario. ¿Por qué? Porque se jugó todo el partido como quiso Marruecos, creando situaciones, una gran fluidez en la mitad de la cancha, volumen de juego, con Hakimi, con Saibari, con Diop, que se había equivocado en el gol neerlandés porque se había desentendido de la proyección ofensiva de Gakpo, que fue quien marcó el 1-0 parcial a los 27 minutos de la segunda parte. Pero otra vez, en tiempo adicionado al reglamentario, el propio Diop se mandó como 9 al ataque. El centro frontal al área no lo vio ni Koopmeiners ni Van Dijk. Los centrales neerlandeses conectó un cabezazo fulminante que se transformó en el empate y con el que terminarían los 120 minutos, aunque ya te digo, Marruecos jugó mejor todo el encuentro. Llamó la atención el esquema amarrete, el esquema conservador planteado por Ronald Koeman para encarar el partido por parte del equipo neerlandés. Había anotado unos 10 goles en los 3 primeros encuentros de la fase de grupo, razón por la cual ganó el grupo, el equipo de Países Bajos ganó su zona y enfrentó a un segundo que fue Marruecos, que se clasificó en segundo lugar en la zona de Brasil por diferencia de gol y ni siquiera por puntos. Pero esta vez Marruecos tuvo más suerte en la serie de penales, sí, y también hizo méritos para ganarlo en el tiempo regular o en su defecto, ya te digo, en el alargue. Por lo visto, los partidos de la Copa del Mundo, ahora sí, en los mata-mata, plenos de emoción, electrizantes, con finales imprevistos, emociones continuas para un lado y para el otro. Brasil ganó sin sobrarle absolutamente nada. Fue meritorio, quizá, porque con sus limitaciones, con sus dificultades para encontrar los resquicios en la defensa rival, en este caso la defensa japonesa, se las arregló para llevarse un triunfo en tiempo adicionado al reglamentario. Y después la heroica resistencia de los paraguayos frente a los embates alemanes, que tampoco tuvieron claridad en la zona de definición, en los últimos metros, y también habían tenido alguna que otra duda defensiva. Y por último, Marruecos también hizo honor, juega mejor ahora el equipo marroquí que en el Mundial pasado. Ahora tiene más volumen, los jugadores se conocen más, la presencia de Saibari y de Hakimi en la delantera y en la defensa. Por supuesto, en el arco, el tremendo arquero que es Bono, que ayudó también a clasificar al equipo marroquí en la serie de penales, sobre todo deteniendo el último ejecutado por Países Bajos, parado, jugándose al remate alto y al medio. Fue alto hacia la derecha. Justamente Bono se había jugado unos pasos a la derecha y levantando los brazos contuvo el quinto penal de Países Bajos. Y después en el último de la serie regular, Saibari, el número 11 marroquí, no falló y fue entonces que los norafricanos se ganaron el derecho a disputar frente a Canadá el encuentro de octavos de final. Todavía falta mucho. Brasil espera rival, Paraguay también. Los partidos, mejor dicho, de este martes, de esta jornada, a las 15 van a jugar Costa de Marfil
frente a Noruega, seguidamente Francia frente a Suiza, el plato fuerte quizá de la jornada, a las 19 y después a las 22, México ante Colombia en el Estadio Azteca. Bien visitantes los colombianos, en México ante Ecuador, perdón, México ante Ecuador. Bien visitantes los ecuatorianos que entraron, clasificaron angustiosamente. México venía sólido, viene sólido, sin goles en contra. El equipo tal vez no sea brillante, pero su funcionamiento adquirió solidez con el correr de los 3 primeros partidos. Nosotros nos reencontramos mañana después del final del encuentro entre México y Ecuador y les agradezco los comentarios, las opiniones y sigan suscribiéndose a mi canal Gonza Vázquez y en la lista de reproducción post partido. Ahí nos conocemos, ahí opinamos, ahí analizamos y ahí jugamos de taquito y rabona. Chau, chau. Esto fue de taquito y rabona post partido. Hacemos un entretiempo, pero no te vayas, que volvemos. Porque el fútbol no para. Y nosotros tampoco.